Es un gusto saludarles, estimadas y estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar el Centro de Matemática 3 para primero y segundo ciclo. En este caso, abordaremos el capítulo 4, correspondiente a la circunferencia. Veamos algunos conceptos básicos de las circunferencias, como por ejemplo el concepto mismo de circunferencia, que es el conjunto de puntos en el plano situados en la misma distancia de un punto fijo, llamado centro, y este mide 360 grados, formando esta forma particular de círculo que conocemos. Ahora veamos el radio. El radio es el segmento cuyos extremos son el centro de la circunferencia y hacia un punto cualquiera de ella, ¿verdad? Como lo podemos ver en la figura. Ahora veamos lo correspondiente a lo que sería la cuerda, ¿verdad? La cual es un segmento cuyos extremos son dos puntos cualquiera de una circunferencia. Como lo podemos ver acá. Y el diámetro corresponde a una cuerda que contiene el centro de la circunferencia, ¿verdad? Que va de un extremo al otro de dicha circunferencia. En cuanto a lo que sería la recta secante, es aquella que interseca a una circunferencia en dos puntos. Como lo podemos ver acá, la corta la interseca, ¿verdad? En dos puntos. Y la recta tangente es la recta que interseca a la circunferencia en un solo punto, usualmente exterior a dicha circunferencia. En cuanto a la semicircunferencia, es cada una de las partes en las que divide un diámetro a la circunferencia y mide 180, como lo podemos ver en la figura. Un arco es una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos cualesquiera de ella, como lo podemos ver acá. Veamos ahora las posiciones relativas de la circunferencia. Circunferencias concéntricas, ¿verdad? Como su nombre lo indica, son dos circunferencias que tienen el mismo centro. Dice, son aquellas que contienen el mismo centro y la distancia entre sus centros es igual a 0, ¿verdad? Como lo podemos ver en esta imagen. En cuanto a las circunferencias tangentes exteriores, son aquellas que se tocan en un solo punto externamente y la distancia entre sus radios está dada por D, que es igual a la distancia entre radios, la cual se calcula restando el radio 1, sumando, el radio 1 más el radio 2. ¿Cómo lo podemos ver acá? Se suma la medida de el primer radio a la medida de el segundo radio. Ahora veamos las circunferencias tangentes exteriores. En el caso de las circunferencias tangentes exteriores, son aquellas que se tocan en un solo punto interiormente y la distancia entre sus radios está dada por R2 menos R1, como es posible verificarlo acá. Ahora veamos las circunferencias tangentes exteriores. Son aquellas tales que la distancia entre sus centros es mayor a la suma de los radios, es decir, la distancia entre los centros es mayor, más grande, que R1 más R2. Y estas se encuentran separadas. Veamos las circunferencias interiores. Son aquellas tales que la distancia entre sus centros es menor a la suma de los radios, ¿verdad? Es decir, la distancia entre sus centros es más pequeña, es menor que R1 más R2. En cuanto a las circunferencias secantes, son aquellas tales que la distancia entre sus centros es menor a la suma de los radios y mayor a su diferencia. Es decir, R2 menos R1 es menor que la distancia entre los centros y la distancia entre los centros es menor que R1 más R2. Como lo podemos ver en la siguiente figura. Ahora veamos los ángulos en las circunferencias. Tenemos el ángulo central y dice, el vértice del ángulo es el centro de la circunferencia y sus lados son los radios o los radios prolongados de dicha circunferencia, como lo podemos ver en la imagen. Y para calcular la medida de este ángulo podemos indicar que la medida del ángulo OAB es igual a la medida del arco AB.
Ángulo inscrito. El vértice del ángulo es un punto de la circunferencia y sus lados son cuerdas, ¿verdad? Como lo podemos ver en la imagen. Adicionalmente, podemos indicar que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del arco AC dividido entre 2. Ahora veamos el ángulo semiinscrito. Dice, el vértice del ángulo es un punto de la circunferencia. Uno de sus lados es una cuerda o bien una secante y el otro es una tangente. Adicionalmente, podemos afirmar que la medida del ángulo ABC en este ejemplo es igual a la medida del arco AMB dividido entre 2. Ahora analizaremos el ángulo interior. El ángulo interior está formado por dos cuerdas o bien por dos secantes que concurren dentro de la circunferencia. Y en este caso es posible indicar que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del arco AB más el arco CD divididos entre 2. En cuanto al ángulo exterior, está formado por dos rectas tangentes o secantes que concurren en un punto exterior a la circunferencia. Y en este caso es posible afirmar que la medida de BED es igual a la medida del arco AC menos la medida del arco BD dividido entre 2. Ahora veamos o refresquemos lo que es la conversión de grados a radianes y viceversa. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Y vamos a recordar que para pasar la medida de un ángulo de grados a radianes podemos podemos multiplicar la medida del ángulo, ¿verdad?, por los grados, entre los grados por pi sobre 180. Y para pasar la medida del ángulo de radianes a grados podemos multiplicar la medida del ángulo entre los radianes por 180 entre pi. Una forma muy sencilla de calcular el paso de ángulos a radianes es recordando que los radianes son equivalentes, que pi radian es equivalente a 180, entonces si nosotros simplificamos esto como si fuese una fracción, vamos a obtener el valor que estamos buscando, ¿verdad? Pasando 250 grados, ¿verdad?, a 25 sobre 18 pi radian. En el caso de la inversa, que sería pasar de radianes a grados, ¿verdad?, lo que podemos realizar es una multiplicación de fracciones, ¿verdad?, en donde vamos a multiplicar de cierta manera numerador por numerador, denominador por denominador, luego realizamos la división correspondiente y vamos a obtener el valor de este ángulo que queremos calcular. Veamos los teoremas relacionados con la circunferencia y sus elementos. Radio perpendicular a una cuerda. Si un radio es perpendicular a una cuerda, entonces la biseca o viceversa, como lo podemos ver acá en la figura. Veamos el teorema 2. Recta tangente a una circunferencia. Toda tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en su punto de tangencia, ¿verdad?, como lo podemos ver acá. Esta tangente, ¿verdad?, es perpendicular al radio en su punto de tangencia. En cuanto a lo que sería el teorema 3, podemos indicar que es rectas tangentes a una circunferencia. Si dos tangentes a una misma circunferencia se intersecan, entonces definen segmentos congruentes, o sea que miden lo mismo. Además, el segmento que une el centro de la circunferencia con el punto de intersección de las tangentes biseca el ángulo que forma, o sea, que lo corta a la mitad, ¿verdad? Veamos el teorema 4, dice cuerdas paralelas en una circunferencia. Si dos cuerdas son paralelas, entonces los arcos entre ellas son congruentes, ¿verdad? Si estas dos cuerdas son paralelas, podemos indicar que los arcos son congruentes, ¿verdad?, o miden lo mismo, ¿verdad? Tanto este arco que tenemos acá como este arco que tenemos acá. El teorema 5 nos indica correspondencia entre arcos y cuerdas y dice, en una circunferencia o en circunferencias congruentes, o sea que miden lo mismo,
si dos cuerdas son congruentes, entonces también lo son los arcos que subtienden y viceversa, ¿verdad? Como lo podemos ver en este caso. El teorema 6 nos indica que las cuerdas equidistantes se llaman cuerdas equidistantes al centro y nos dice en una misma circunferencia las cuerdas congruentes, o sea, las que miden lo mismo, equidistan del centro y viceversa, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver acá? Veamos ahora cuadriláteros circunscritos e inscritos en una circunferencia. En este caso tenemos un cuadrilátero circunscrito en una circunferencia y dice, es cuando todos sus lados son tangentes a la circunferencia, ¿verdad? O sea, intersecan o cortan, ¿verdad? O tocan, ¿verdad? Un punto de la circunferencia. Ahora, el cuadrilátero inscrito en una circunferencia dice, si un cuadrilátero tiene sus 4 vértices dentro, ¿verdad? O en una circunferencia, ¿verdad? Se puede afirmar que este cuadrilátero está inscrito en dicha circunferencia. ¿Cómo lo podemos ver en la imagen? Ahora veamos el área y el perímetro de la circunferencia. En cuanto al área de la circunferencia, podemos afirmar que la fórmula para calcularlo sería área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Ahora veamos un ejemplo de cálculo. Si queremos calcular la circunferencia de un círculo cuyo radio mide 3,36, vamos a aplicar la fórmula que sería pi por radio al cuadrado. Entonces realizamos la sustitución de valores y en este caso podemos indicar que vamos a multiplicar pi por 3,36 al cuadrado, con lo cual obtendremos el valor de 35.45 centímetros cuadrados, ¿verdad? Muy importante recordar que cuando hablamos de áreas estamos hablando de centímetros cuadrados. Ahora veamos la fórmula correspondiente al perímetro de la circunferencia. Esta fórmula sería la siguiente. 2pi por r, ¿verdad? Para calcular lo que corresponde al contorno, ¿verdad? Exterior o al borde exterior de dicha figura geométrica. Ahora veamos si en este caso tenemos una medida de radio de 3,36 como en el caso anterior, pero queremos calcular su perímetro, entonces vamos a aplicar la fórmula de dicho perímetro que sería 2pi por radio. Sustituimos los valores, ¿verdad? Podríamos multiplicar pi por 2 por 3.36 y obtendremos el valor de 21.1 centímetros, ¿verdad? En este caso no estamos hablando de centímetros cuadrados, sino de centímetros, ¿verdad? Perfecto. Ahora veamos lo correspondiente a la longitud del arco de una circunferencia. Para este cálculo vamos a aplicar la siguiente fórmula, la cual nos indica pi por radio por n, que significa la medida del ángulo, dividido entre 180. Veamos un ejemplo. Si nos indica determina la longitud del arco AB si su radio mide 15 centímetros y el ángulo correspondiente mide 60 grados, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, sustituir los datos, ¿verdad? En este caso pi por 15 por 60 dividido entre 180 y el valor que vamos a obtener va a ser la medida del arco AB, ¿verdad? Ahora veamos el cálculo del sector circular de una circunferencia. Para el cálculo de este sector circular se hace referencia prácticamente a una área. Entonces, área del sector circular de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado por n, que corresponde a la medida del ángulo, entre 360. ¿Cómo lo podemos ver acá? En este caso nos van a consultar, determine el sector circular de una circunferencia cuyo radio mide 15 centímetros y el ángulo mide 60 grados. De igual forma, aplicamos la fórmula correspondiente, la cual es área del
sector circular es igual a pi por radio al cuadrado por la medida del ángulo dividido entre 360. En este caso sustituimos los datos y nos quedaría pi por 15 al cuadrado por 60 dividido entre 360. En este caso aplicamos igual prioridad de operaciones y realizamos primero la potencia, luego las multiplicaciones correspondientes y por último la división, para obtener el valor de 117,75 centímetros. En el caso del segmento circular de una circunferencia, podemos indicar que la fórmula para calcularla correspondería a el área del sector menos el área del triángulo OAB. Este triángulo OAB correspondería al triángulo que se forma debido al segmento circular. Y vamos a aplicar la fórmula y sustituir los valores correspondientes. Luego realizamos la operación aritmética y obtenemos el valor correspondiente a el segmento circular, el cual estaría dado por 19 centímetros cuadrados. Ahora veamos el valor de la corona circular de una circunferencia. Para calcular la corona circular se utiliza la siguiente fórmula: pi por radio mayor menos radio menor, ¿verdad? Elevados al cuadrado, respetando siempre la prioridad de operaciones, resolviendo primero las potencias, luego la resta que está dentro de los paréntesis y por último la multiplicación por pi. En este ejemplo nos indican: determine la corona circular de una circunferencia cuyo radio mide 45 centímetros, cuyo radio mayor mide 45 centímetros y cuyo radio menor mide 35 centímetros. Correspondientemente a esto, sustituimos los valores, ¿verdad? Respetamos prioridad de operaciones y realizamos los cálculos aritméticos para obtener el valor correspondiente a la corona circular de una circunferencia. Ahora veamos el trapecio circular de una circunferencia. En este caso vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es pi por n, que corresponde a la medida del ángulo, dividido entre 360, multiplicado por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. En un ejemplo nos indican: determine el trapecio circular de una circunferencia cuyo radio mayor mide 45 centímetros y su radio menor corresponde a 35 centímetros, tomando en cuenta que el ángulo mide 45 grados, ¿verdad? Procedemos con la sustitución de los valores correspondientes y, respetando la prioridad de operaciones, realizamos los cálculos aritméticos para obtener el valor de 314 centímetros cuadrados. De esta forma estaríamos dando por concluido con los contenidos correspondientes a el centro de hoy. Agradecemos mucho la atención.